Perfecto. Estaba haciendo la comprobación de que esté todo bien con la grabación. Listo. Primer clase entonces. Les comentaba recién, arrancamos con una unidad que es teóricamente compleja, así que lean, vuelvan a leer, no van a entender, lean de vuelta, vean la presentación, vean el video, pregunten. Esta semana ya vamos a tener los horarios de consulta, así que aprovechen los horarios de consulta, vayan y pregunten, ¿sí? Así que bueno, para los que estén viendo el video fuera de clase, primer clase, bienvenido. Para ustedes, ya lo habíamos dicho, bienvenido. Empezamos con lo siguiente, ¿qué es una magnitud física? Nosotros definimos una magnitud física como una característica o una propiedad, ¿sí?, que puede ser medido físicamente, ¿sí? La definición en sí es ambigua y hasta recursiva. La magnitud física para nosotros es una característica o una propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia que puede ser medida, ¿sí? Para ser medida requiere que tenga yo un instrumento o un conjunto de instrumentos que me permitan, de alguna manera, encontrar un resultado numérico, ¿sí? Ejemplos de magnitudes físicas: longitud, masa, tiempo, fuerza, ¿sí? Tenemos muchas. Entonces nosotros vamos a definir como mesurando, ¿sí?, esta palabra nueva, u objeto de la medición, aquella magnitud física que queramos medir. Puede ser lo que sea, lo que yo quiera medir. ¿Bien? Y la gracia es que mediante un proceso que nosotros llamamos proceso de medición, encontramos, entre muchas otras cosas, el valor de ese mesurando, o de esa cosa que queremos medir. Y de toda esta primer diapo, la parte interesante es esta. Toda magnitud física que se mida entrega un valor numérico que va acompañado de una unidad que representa esa cantidad física que estoy midiendo. Piensen en el ejemplo más sencillo. Agarro la regla que tengo en la cartuchera y quiero medir el ancho del celular, ¿sí? En algo tan simple como eso ya interviene un instrumento, que es la regla, que tiene una calibración respecto a un sistema de referencia, porque está grabado en centímetros o en milímetros. Interviene un usuario, que es la persona que realiza la medición. Interviene el objeto a medir, en este caso el celular, aquí yo le quiero encontrar el ancho, ¿sí? Y como resultado de la interacción de esas cosas, del instrumento, del usuario y del objeto a medir, yo tengo un resultado numérico, que lo saco de la regla. Cuando ya sé cómo funciona la regla, ya alguien me explicó cómo leerla, ¿sí? Entonces tengo un resultado numérico que va acompañado de una unidad. Supongamos 12,4 centímetros, ¿sí? Todo esto que parece obvio, es obvio para nosotros porque ya aprendimos en segundo grado a utilizar la regla. Pero es el mismo esquema mental que yo ocuparía si el día de mañana tengo que ir al laboratorio y ocupar un instrumental nuevo. Primero que nada necesito saber cómo funciona ese instrumental, cómo utilizarlo para medir bien, cómo interpretar la medida y qué es lo que puedo medir con eso y qué no puedo medir. ¿Bien? Todo eso está implícito en el proceso de medición y entrega un montón de información, ¿sí? Ya les voy adelantando, esta unidad se llama errores de medición, no porque cuando lleguemos al final vamos a hacer un video de todas las veces que metemos la pata, sino que en física hay que pensar la palabra errores de una forma distinta a la que lo pensamos en la vida diaria. Nosotros en la vida diaria pensamos error igual equivocación, ¿sí? Bueno, pensemos en física que el mejor sinónimo para la palabra error es incerteza. ¿Ok? Entonces nosotros a través de esta unidad lo que vamos a hacer es concentrarnos en cómo medir para encontrar un resultado de esa medición y en la incerteza de ese resultado, en qué también le puedo confiar. La medida de la incerteza me va a decir entonces qué tan buena es mi medida, entre un montón de otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. ¿Bien? Entonces primer cosa importante, esto no se llama errores porque estemos pensando que nos vamos a equivocar. Pensemos en que vamos a estudiar la incerteza del proceso de medición. Bueno, entonces, acá les dejo una cita de la profesora Leonor Colombo de Cudmani, esta señora que está aquí. Leonor era una física
investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, fue directora del Departamento de Física, una persona con una trayectoria amplísima en un montón de cosas, no solamente física, también era escritora, y tuvo a su cargo, como les decía, el Departamento de Física y la Cátedra de Física General, ¿sí? Formó una escuela muy importante de enseñanza en la física en el país. Entonces, entre las cosas valiosas que tiene, está esto que yo les cito acá. El proceso de medición es un proceso físico experimental, en el cual interactúan tres sistemas, ¿sí? Y los pongo en color. Lo que va a medirse, el objeto que yo quiero medir, el instrumento, o conjunto de instrumentos con lo que se mide, y acá fíjense lo que nos dice Leonor, del cual forma parte el observador, o sea, el observador interviene en el proceso de medición. Y el sistema de referencia con el que se compara, o sea, el sistema de referencia con el que se calibró el instrumento, ¿sí? Estas tres cosas intervienen en toda medición física, ¿sí? Como resultado de esto vamos a sacar un valor medido con una cierta estimación de la incerteza de esa medición. ¿Bien? Entonces, como decíamos, interactúan estos tres sistemas. Lo que yo voy a medir, el objeto, el sistema medidor, que está compuesto por instrumentos y por la persona que va a medir, que también está aquí incluido, y el sistema de referencia, o sea, las unidades que permiten la calibración de ese instrumento que yo tengo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al ejemplo de la regla que tengo en la cartuchera. Así sea la regla más económica, esa regla trae una graduación en centímetros y en milímetros. ¿Qué significa eso? Esa graduación surge de un proceso de calibración de mi regla contra otra regla que podemos suponer que fue el patrón a partir del cual se construyó esa regla, ¿sí? Ahora, esa segunda regla, con la que calibraron la que yo compré en los chinos, también a su vez en algún momento fue calibrada contra otro instrumento de mayor precisión, ¿sí? De mayor categoría se llama, ¿ok? Entonces uno puede entender así de que hay instrumentos que son los instrumentos patrones, ¿sí? Instrumentos que sirven para calibrar con una gran precisión otros instrumentos que a su vez son utilizados para calibrar otros instrumentos y se va armando todo en escala así de mayor precisión a menor precisión, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Perfecto, ahora empezamos con alguna definición de lo que vamos a ocupar ni bien salgamos para resolver los primeros ejercicios del práctico. Aquí hay una definición de algo que se llama orden de magnitud. El orden de magnitud de una cantidad cualquiera está asociado a la potencia de 10 más próxima a esa cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es el orden de magnitud? Es un valor estimativo que nos permite más o menos sopesar qué tan grande o pequeña es una cantidad y poder compararla con otras cantidades, ¿sí? ¿De qué va esta idea de orden de magnitud? Fíjense la definición que está puesta en negrita. Está asociado a la potencia de 10 más próxima a la cantidad que yo tengo para analizar. Supongamos, voy yo a la farmacia y me peso en la balanza de la farmacia, ¿sí? Les pregunto, ya que estamos, ¿qué magnitud física mide una balanza? Peso, kilogramo, masa. Masa. A ver, los tres van bien. Pensemos lo siguiente. Yo voy y me paro frente a la balanza. En la farmacia sudamericana, esa balanza vieja que tiene así la aguja, ¿sí? Me paro ahí y dice 77 kilogramos, ¿sí? La unidad kilogramo, ¿qué representa? ¿Qué magnitud física? Masa, ¿sí? Una balanza mide masa, mide cantidad. Pensemos por ahora que la masa es la cantidad de materia que tiene un cierto cuerpo, ¿sí? Entonces, la graduación de la balanza me está diciendo 75 kilogramos. Esa escala ya funciona para darme a mí la medida de masa, ¿sí? Pero es verdad el que dijo que la balanza mide peso, ¿en qué sentido? Si ustedes se fijan cómo funciona la balanza en la farmacia,
una plataforma en la cual yo me paro, yo veo que comprimo esa plataforma, comprimo un resorte y se mueve la aguja, ¿sí? Entonces, a mayor compresión, mayor desviación de la aguja. Ahí hay una medida de una fuerza, ¿sí? La fuerza-peso que está equilibrando la fuerza elástica producida en ese resorte que está en la plataforma donde yo me paro, ¿sí? Pero la balanza esa funciona como muchísimos otros instrumentos físicos en forma de lo que se conoce como un transductor. Yo mido una señal de entrada, en este caso una fuerza, pero obtengo otra cosa en la salida. Yo obtengo una masa. ¿Me entienden? Entonces, por lo pronto, ante la pregunta ¿qué mide la balanza? Masa. ¿Por qué? Porque lo que me muestra son kilogramos. ¿Bien? Yo voy entonces a la farmacia, me paro en la balanza y mido y dice 77 kilogramos. Les pregunto a ustedes, 77 kilos, ¿de qué está más cerca? ¿De 100 kilos o de 10 kilos? De 100, ¿sí? Bueno, tras eso está la idea de orden de magnitud. El orden de magnitud es la potencia de 10 más cercana al valor que yo medí, ¿sí? Entonces, 100 kilos lo pensemos como 10 a la 2, 10 por 10, ¿sí? El orden de magnitud de esa cantidad, en ese caso de la masa de la persona que está en la balanza, es 10 a la 2. ¿Por qué? Porque 77 está más cerca de 100 que de 10. ¿Bien? Bueno, para entender un poco mejor esto del orden de magnitud, conviene repasar un poquito esto de los prefijos, ¿sí? A ver si puedo hacer zoom con la... acá. Espectacular. Bueno, tengo potencias positivas de 10. 10 a la 18 es el prefijo hexa, ¿sí? El símbolo es una E mayúscula. ¿Y a qué equivale? Fíjense, un 1 seguido de 18 ceros, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15. Bueno, me están faltando 0 ahora, ¿sí? Olvídense 18. Es la misma cantidad de ceros. Tengo entonces 10 a la 15 peta, 10 a la 12 tera, que este ya lo podemos haber escuchado en algún contexto, 10 a la 9 giga, 10 a la 6 mega. Estos son los que más vamos a utilizar. Mega, fíjense, un mega se simboliza con la M mayúscula, equivale a 1.000.000, o sea, 1 seguido de 6 ceros, ¿sí? 1 seguido de 6 ceros es 1 seguido de 6 ceros, ¿sí? Kilo es 10 a la 3, o 1000, 1 seguido de 3 ceros, ¿sí? Así hasta que llegamos a 10 a la 0, que es 1, la unidad, y para el otro lado tenemos prefijos de potencias negativas, ¿sí? Deci, centi, mili, ¿bien? Un mili es 10 a la menos 3, o sea, 0,001, ¿sí? Y así vamos construyendo para los dos lados, ¿sí? Tanto en positivos como en negativos. Esto está puesto en la clase de hoy, ustedes tienen ya la diapo, ¿sí? Lo importante, hablando rápidamente, es que potencias mayores a 1 implican cantidades mayores a 10, ¿sí? Potencias negativas implican cantidades decimales, ¿sí? A mayor valor de la potencia, más ceros, ya sean en cantidades mayores a 1 como en cantidades decimales. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Bien. Y acá les dejo una curiosidad, porque yo les decía recién que seguramente ya escuchamos los términos mega, giga, tera. ¿Dónde? Por el ámbito informático, ¿sí? ¿Por qué le digo que le dejo una curiosidad? Esto que tienen acá, esto que está acá, es el primer disco rígido como tal, como disco magnético que haya sido construido. Es de IBM, es el Ramdac 350, década del año 1950, creo que fue 1956. Este es el disco rígido, esta cosa que está acá, ¿sí? Es un bicho enorme, grandote, así como un cilindro con 24 platos magnéticos, ¿sí? Este disco, acá lo están cargando en un avión porque lo están por llevar a una computadora, ¿sí? En esa época las computadoras eran grandes centros de cómputo. Tiene un peso de 1000 kilogramos y una capacidad estimada de 3,75 megabytes, ¿sí? ¿Cuánto es eso? ¿Es mucho o poco?
Actualmente es poco. Me gusta esa forma de responder. ¿Y por qué es poco? ¿Qué tenemos como para comparar de referencia? ¿Por qué podemos decir que es poco? ¿Cuánto sería entonces, por ejemplo? Y pensemos en una referencia de almacenamiento. ¿Cuánto tiene de memoria un celular común? Fíjense lo que estamos diciendo. Mi celular tiene de almacenamiento 128 gigas. Gigabytes. Estos son megabytes. ¿Sí? ¿Cuánto equivale a 3,75 megabytes? Los más viejos de ustedes, los que tienen mi edad, más o menos, habrán conocido los discos floppy, los chiquititos, ¿sí? Lo de 3 y cuarto, eso traía 1,45 megabytes. O sea, 3 disquetes tienen más espacio de almacenamiento que todo este disco rígido, ¿sí? Entonces, RAMDAC 350. Para que se den una idea, acá no lo puse en la diapo, pero ustedes si siguen el link van a ver una nota muy interesante de ese primer disco, cómo se construyó y cuánto costaba, ¿sí? El disco costaba del orden de $10.000 de la época, ¿sí? Hoy en día yo puedo comprar en Mercado Libre, Chivo lo he incluido en la clase, un disco Seagate con una capacidad de 36 terabytes, ¿sí? Este disco en Mercado Libre no es barato, cuesta $2.500, pero se puede comprar, ¿sí? Y les dejo acá una nota de esta línea de Seagate que salió ahora a principio de año con estas capacidades que son a la fecha los discos de mayor capacidad de uso comercial en domiciliario, ¿sí? Entonces, les decía, veamos un poquito qué representan estos números. 3,75 megabytes, ¿sí? ¿Qué representa el mega? Vamos una diapo para atrás. Un mega es 1.000.000, o sea, 10 a la 6. Es lo mismo que multiplicar por 1.000.000, ¿sí? Fíjense entonces, 3,75 por 1.000.000, que es el megabyte. ¿Cuánto me da eso? 3.755.000 bytes, ¿sí? Ahora, fíjense lo que es un terabyte. Un terabyte, vamos para atrás, un tera es 10 a la 12, es como 1.000.000 de millones, ¿sí? Entonces tengo 36 por 1 seguido de 12 ceros, es esta cosa, ¿sí? Si yo hago la división me da que este disco es 9.600.000 veces más grande en capacidad que este otro, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cuál es la moraleja detrás de todo esto? Cambiar de mega a giga implica, si yo tengo un megabyte, un gigabyte es 1.000 megabytes, ¿sí? Un terabyte es 1.000.000 de megabytes, ¿sí? Entonces por cada cambio de estos sufijos voy creciendo de 1.000 en 1.000. Bueno, entonces, hagamos, estos son algunos ejemplitos porque si no nos vamos a aburrir mucho. Resolvamos algo de esto, ¿sí? Primero, pensemos qué magnitud estamos midiendo y cuál es el orden de magnitud. Entonces, en el primer caso, en la primera que tengo acá, ¿qué estoy midiendo acá? ¿Cómo saben si es un... Alguien dijo tiempo, ¿por qué? Exacto, está todo bien. Si no le pegamos, hay que dar un razonamiento. No tenemos por qué saberlo, ¿no? Pero es completamente cierto. Acá yo leo esta cosa y veo la letra que lo sigue, y esa letra me está definiendo la unidad de esa magnitud medida, y al conocer al conocer la unidad, ya sé qué magnitud física estoy midiendo. Parece tonto el proceso lógico, pero no es tonto, ¿sí? Digo, S representa segundo. Segundo es una unidad de tiempo, por lo tanto la magnitud física que estoy midiendo son segundos, estoy midiendo un tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué magnitud estoy midiendo? Estoy midiendo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se anima a arriesgar el orden de magnitud de esta cantidad? Lo pensemos primero por la definición más sencilla. 34.892.
¿De qué potencia de 10 está más cerca? ¿De 10.000 o de 100.000? Bien, tienen razón. Va. Yo tengo acá un oído sin auricular y el otro grabando el micrófono, así que por acá estoy escuchando bien. Lo pensemos. 34.892 segundos está más cerca de 10.000. ¿Sí? De 10.000 segundos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, a ese 10.000 lo pongamos en potencia de 10. ¿Cómo lo pondríamos? Lo pondríamos como un 10. Fíjense, 1, 2, 3, 4 ceros, entonces con una potencia de 4 positiva. Así. ¿Bien? Es otra forma de poner 10.000. ¿Sí? 1 por 10 a la 4. ¿Bien? Entonces el orden de magnitud de esta cosa se representa así, con una O cursiva y entre paréntesis el orden de magnitud. 10 a la 4 segundos. ¿Sí? Está perfecto eso, está muy bien. Ahora, el segundo, 34,655 kg. ¿Qué estoy midiendo? Masa. Estoy midiendo masa, kilogramos. Bien, yo les digo, ¿cuál es el orden de magnitud entonces de esta cantidad? Pensemos en la potencia de 10 que está más cerca. ¿De qué está más cerca? ¿De 10, de 100, de 1000? Está más cerca de 10, ¿cierto? Entonces, yo me fijo, mentalmente lo pongo en la recta real. 34 está más cerca de 10 que de 100. ¿Estamos de acuerdo? Yo hago 34 menos 10, tengo un valor más chico que el que tendría si hago 100 menos 34. Entonces está más cerca de 10. Bueno, ¿cuál va a ser el orden de magnitud entonces? Lo ponemos así. 10 a la 1. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende cómo funciona? Veamos un hito más. Pensemos esto, el tercero. 85 ms. ¿Qué estoy midiendo acá? Velocidad. ¿Sí? Velocidad se mide dando distancia sobre tiempo. Acá es metros sobre segundo. Entonces estoy midiendo velocidad. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no, esa es mi O cursiva. Me sale así la O. Queda así. Debería ser, a ver, no sé por qué, pero se lo usa por convención una O mayúscula de carta. ¿Y eso qué es? Orden de magnitud. Representa la O mayúscula de carta con el paréntesis, todo eso lo lees como orden de magnitud. O sea, la potencia de 10 que está más cerca. ¿Sí? Entonces acá yo hago la O cursiva, que a mí me sale así. Y pensemos, 85, ¿de qué está más cerca? De 100, ¿no? Entonces lo coloco así. 10 a la 2 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Queda claro? Perfecto, porque tenemos como 30 diapositivas más para ver. Ahora, esto ya es más interesante. Tiene una definición que es complicada, pero una vez que uno lo entiende, medio que tiene sentido. Cifras significativas. ¿Sí? Supongamos que yo tengo cualquier instrumento y lo utilizo y hago una medición. Y anoto el valor numérico que me da esa medición y pongo la unidad. ¿Sí? Fíjense lo que dice este concepto. Las cifras significativas son aquellas cifras, ¿no? Lógicamente, que realmente nos brindan información sobre la medición realizada. Pensemos lo que nos dice esto. Son aquellas cifras que realmente nos dan información. ¿Sí? Primera cosa, esto me da a entender que hay cifras que no me dan información. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede funcionar eso? Acá la citamos de vuelta a la profesora Colombo, que dice lo siguiente. Del proceso de medición se obtiene un número con una cierta cantidad de dígitos que corresponden a los sucesivos órdenes de magnitud medidos, a los cuales llamaremos cifras significativas, es decir, cifras que provienen realmente de una medición. ¿Sí? Parece que no dice mucho, pues ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí?
Acá tenemos el ejemplo. Miren lo siguiente. A ver, no, sí, le voy a hacer zoom. Balanza. ¿Sí? Balanza 1, marca chino feliz, la prendí, indica 0 gramos. ¿Sí? Balanza 2, marca O-House, ya es mejor balanza, también la prendí, la puse al lado, indica 0,0 gramos. ¿Sí? Balanza 3, marca gram, mejor balanza todavía, 0,00 gramos. ¿Sí? Y otra gram, también puesta al lado, 0,000 gramos. ¿Sí? Imagínense que tenemos las 4 balanzas puestas acá sobre la mesa, prendidas. ¿Sí? Las dejo así, encendidas, y no mido nada todavía. En cuanto las coloco encendidas, ya noto una diferencia entre cada una de ellas. ¿Qué es lo que estoy notando de distinto en cada una de esas balanzas? El que dijo cifra significativa y no sea recursante, sabe leer muy bien el contexto. No, a ver, fíjense, la resolución de la balanza, ahí ya estoy viendo algo distinto. ¿Sí? La primera mide sin decimal, la segunda mide con un decimal, la tercera con 2 decimales, la cuarta con 4 decimales. Lógico, la diferencia es la resolución. La resolución como idea de la tecnología que tenemos acá. A nosotros, por el lado físico, eso me está dando idea de la cantidad de cifras significativas. Si yo coloco algo, supongamos, un paquete de medio kilo de garbanzos, ¿sí? En la balanza 1, que mide solo gramos, capaz que me dice 501 gramos, sin decimales. La balanza 2 me va a dar un decimal. Balanza 3, 2 decimales. Balanza 4, 3 decimales. ¿Sí? Tengo, midiendo el mismo objeto físico con la misma persona, pero cambiando de instrumentos, distintas situaciones, distintos valores medidos, con una distinta cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Entonces, la idea esta detrás de las cifras significativas depende, entre otras cosas, de lo que nosotros llamamos en física la apreciación del instrumento, hasta dónde es capaz de ver ese instrumento. ¿Sí? La apreciación de esta balanza es solo en el orden de los gramos. La apreciación de esta balanza es de la décima de gramo, centésima y milésima de gramo. ¿Sí? Mismo objeto medido en 4 balanzas distintas, voy a tener 4 resultados distintos porque cada una de esas balanzas tiene una apreciación diferente. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Excelente. Si no se entiende algo, pregunten, ¿no? Entonces, ahora, ahí vamos a ver algo. Así como les dije que las cifras significativas son aquellas que realmente brindan información, también les dije, va a haber una parte de esa cantidad que mucho no me va a dar información, y otra parte de la cantidad medida que sí me va a dar información. Entonces nosotros acá tenemos una primera regla para separar de todas las cifras de mi resultado medido, cuáles son significativas y cuáles no. Una primera regla me dice lo siguiente: los ceros a la derecha en el resultado de una medición indica que esas cifras fueron medidas y se obtuvo 0. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo mido una masa y me da lo siguiente: ¿sí? ¿Cuáles son las cifras significativas de esa medición? Bueno, esta primera regla me dice, vos vas a tomar como significativo lo siguiente: este 0 de la parte entera no es una cifra significativa. Los ceros que siguen a la coma tampoco son significativos hasta que encontrás un dígito distinto de 0, que ese sí es significativo. ¿Sí? Entonces, esto tiene una cifra
significativa. ¿Sí? Yo tengo un número con 2 decimales, una parte entera y 2 decimales. Tengo 3 dígitos, pero de esos 3 dígitos hay una sola cifra significativa, que es esta que está acá. ¿Me entienden? Esa es una regla. Este tema de las cifras significativas se basa en reglas de criterios para determinar cuáles dígitos son significativos y cuáles no. Así que esto es pura convención. Hay que acordarse las reglas y aplicarlas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo la siguiente medición? Digamos que esta es M1 y esta es M2. Con el mismo análisis decimos lo siguiente. Este 0 en la parte entera no es una cifra significativa. Viene la coma. El segundo 0 tampoco es cifra significativa. ¿Sí? Este 3 es un dígito distinto de 0, entonces sí es una cifra significativa. Y este 3 activa y hace que todo lo que siga sea significativo, entonces este también. Así que acá tengo, en este caso, 2 cifras significativas. ¿Sí? En cuanto yo me encuentro con un número distinto de 0, ese ya hace que todo lo que siga sea significativo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto entonces? Yo tengo acá 0 en la parte entera no es cifra significativa. 0 decimal tampoco es cifra significativa. Encuentro un número distinto de 0, ese sí es una cifra significativa. Y ese ya activa y hace que todo lo que siga es significativo, ya sea 0 o no. ¿Sí? Por eso dice los 0 a la derecha son cifras significativas. Vamos a ir viendo varios ejemplos, así que si no queda claro ahora, no se preocupen, va a ir quedando claro. Entonces, hagamos alguna aplicación de esta cosa. Primer caso. Yo lo voy a poner acá más grande, 34.892 segundos. ¿Sí? ¿Cómo encuentro las cifras significativas? Voy leyendo el número de izquierda a derecha. ¿Sí? Este es un número que tiene decena de 1000, unidad de 1000, centena, decena, unidad. ¿Sí? Yo empiezo a leer. El primer dígito que encuentro es un 3, que ya es distinto de 0. Entonces, este es una cifra significativa. Como la primera cifra que ya encontré es significativa, todo lo que le sigue a esa cifra ya es cifra significativa. Así que este también y también. Entonces, este número tiene 5 cifras significativas. ¿Sí? No me puedo deshacer de ninguna de estas cifras. ¿Bien? Veamos, a ver, este que está acá, el último, 26,5 amperes. ¿Sí? De vuelta, yo voy leyendo el número. Lo leo de izquierda a derecha. Este dígito es distinto de 0, ya es significativo, hace que este sea significativo y este también. Entonces tengo 3 cifras significativas. Lo voy a poner acá. Justo ninguno de estos es un caso en el cual podemos decir, che, qué raro que está esto. Pero por ejemplo, les doy otra cantidad. ¿Alguien sabe cuánto vale la velocidad de la luz en el vacío? ¿En metros sobre segundo? Casi, va por ahí. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, acá sale otra regla que la vamos a ver en algún ejemplo a posterior o si no en el práctico, pero otra regla de cifra significativa es la siguiente. Las potencias de 10 no son cifras significativas. Entonces, leyendo este número, yo encuentro esto, es una cifra significativa, y todo esto no son cifras significativas. Entonces este número, esta cantidad, tiene una sola cifra significativa. Esto que está acá. ¿Sí?
¿Para qué sirve esto de la cifra significativa? Acá hay otra forma de verlo. Cuando trabajamos con cantidades muy grandes o muy chicas, nos sirve para separar la parte que realmente tiene información de toda esa cantidad respecto a la parte que tal vez no tenga tanta información, ¿sí? Esa parte que suele no tener tanta información, sino que es posicional, nosotros muchas veces la podemos agrupar en potencias de 10. Ahora vamos a ver un concepto que es el de notación científica, una forma de escribir nuestras cantidades que nos va a terminar de redondear esta idea. Bueno, acá, justo, notación científica. Entonces, hay muchas veces cuando tenemos cantidades que son o muy grandes o muy pequeñas que queda más cómodo expresarla en potencias del 10, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos recién, la velocidad de la luz en el sistema internacional, fíjense lo que son 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Es una cantidad que si yo la escribo una sola vez, la puedo escribir, pero si tengo que utilizarla muchas veces para realizar cálculos, como es muy común que pase, entonces me voy a cansar de escribir tantas veces, o puedo escribirla mal, ¿sí? No es lo mismo tener 300 millones de pesos a tener 3 millones de pesos, a tener 3.000 pesos, ¿sí? Entonces esos ceros cuentan. ¿Bien? Entonces, este es un número con muchos dígitos. Hay una forma abreviada de escribirlo, como habíamos dicho. Lo podemos escribir así: 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, 30 por 10 a la 7 metros sobre segundo, o 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Sacarlos de encima potencias de 10 y colocarlas como exponentes, ¿sí?, de esta forma, ¿sí? Hacer una notación abreviada. Entonces, estas tres formas en las cuales escribir el número, ¿sí?, así: 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, 30 por 10 a la 7 metros sobre segundo, 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Estamos hablando de la misma cantidad. Siguen siendo los 300 millones de metros sobre segundo, pero están escritos de forma abreviada. Ahora, de estas tres, la que corresponde a la notación científica es solo esta que está expresada en rojo. ¿Por qué? Para que una cantidad esté expresada en notación científica, tiene que tener un solo dígito en la parte entera. No es el caso de esto, fíjense que tiene dos dígitos, tiene una parte decena y tiene una unidad, ¿sí? En cambio este no, tiene solamente unidad. Entonces esa definición, la de notación científica, necesita que nuestra cantidad quede expresada con un solo dígito en la parte entera. Puede tener una coma y decimales, pero sí o sí obligadamente un solo dígito entero. Vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Por ejemplo, volviendo a nuestras cantidades, resolvamos con este, el penúltimo: 334 metros, ¿sí? ¿Cuál es el orden de magnitud? Habíamos dicho que era la potencia de 10 que está más cerca. 334 está más cerca de 100 que de 1000. Entonces el orden de magnitud es 100, o sea, 10 a la 2 metros. Bueno, veamos cómo expresar esta cantidad de notación científica. Yo quisiera hacer lo siguiente: 334 metros, dejarlo expresado así: un solo dígito en la parte entera, una coma decimal y tantos dígitos como me haga falta para dejar el resto del número. En este caso, un 3 y un 4. Una potencia de 10 y la unidad, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser esa potencia de 10? Bueno, hay que pensar aquí. Fíjense el 3,34. Si yo quiero llevar 3,34 hasta 334, tengo que hacer lo siguiente: mover un lugar hacia la derecha la coma, ahí tengo 33,4, moverlo otro lugar más, hay que mover dos lugares, ¿sí? Mover dos lugares la coma hacia la derecha equivale a multiplicar por potencias positivas. ¿Por qué? Fíjense el razonamiento.
3,34. Si yo muevo un lugar hacia la derecha la coma, estoy multiplicando por 10. ¿Sí? Entonces 3,34 por 10 es 33,4. ¿Sí? Por 10 más es 334. ¿Sí? Entonces la potencia que tiene que ir aquí es un 2. ¿Por qué? Porque yo estoy moviendo en este sentido, ¿sí?, para llegar a mi cantidad original. Entonces esta es una potencia positiva. ¿Sí? De vuelta, ¿de dónde viene el 2? Tengo que mover 2 lugares la coma hacia la derecha para llegar a mi cantidad original. ¿Sí? Entonces esto queda expresado así. 3,34 por 10 a la 2 metros. Y el orden de magnitud es 10 a la 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, hagamos otro más como para que nos quede claro. No sé, el último, 26,5. 26,5 amperes. ¿Sí? Yo quiero expresarlo en notación científica. Me gustaría dejarlo de esta forma. 2,65 por 10 a la algo, no me olvido, pongo la unidad. Ahora, ¿qué potencia tiene que ser esto? Para que, ¿cuántos lugares tengo que mover la coma y en qué sentido? Para ir desde 2,65 hasta 26,5. Un lugar hacia la derecha, ¿cierto? O sea, yo tengo que mover hasta acá, ¿sí? Entonces esto va a ser 10 a la 1. Sigo moviendo a la derecha, son potencias positivas, ¿sí? Entonces esto va a quedar como 2,65 por 10 a la 1 amperes. Y el orden de magnitud es 10 a la 1. ¿Estamos con eso? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bueno. Bueno, ahora tenemos alguno un poquito más complejo. Vamos a hacer dos de estos y vamos a seguir viendo. Por ejemplo, fíjense esta cantidad. Esta que está acá. 0.2587 GR. ¿Qué estoy midiendo? La unidad de GR. ¿Qué representa esto? Gramos. Y gramos es una medida de masa. ¿Sí? Perfecto. Entonces estoy midiendo masa. Al orden de magnitud no lo voy a encontrar derecho de aquí, aunque está muy claro, 0,2 va a estar más cerca de 0,1 que de 0,01, ¿sí? Pero ya lo vamos a encontrar de otra forma al orden de magnitud. ¿Quién me dice cuántas cifras significativas tiene esta cantidad? 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? El 0 de la parte entera no cuenta como cifra significativa. 4 cifras significativas. Lo expresemos en notación científica. 0,2587 gramos. Si me quedó muy grande el 0, parece una hoja. No importa. Yo quisiera expresarlo así. 2,587 por 10 a la algo gramos. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes. Desde este número, 2,587, ¿hacia dónde tengo que correr la coma para llegar al 0,2587? Tengo que ir para el otro lado. ¿Sí? Exacto, yo tengo que moverme para acá. Eso significa potencias negativas. Entonces, esto entra acá un menos 1. ¿Por qué? Muevo un solo lugar y tengo el 0,2587. ¿A cuánto equivale 10 a la menos 1? Equivale a 0,1. ¿Sí? 10 a la menos 1 es 1 sobre 10. Yo hago 1 dividido 10 y me da 0,1. Si yo agarro a 0,1 y lo multiplico por 2,587, saco este número. Miremos. Tengo 2,587, multiplico por 0,1 y da el número original. Entonces está bien.
¿Sí? Entonces, cuando yo necesite ir a potencias más chicas, muevo hacia la izquierda y son potencias negativas. Potencia de 10 negativas. ¿Sí? Entonces lo pongamos en notación científica. Esto va a ser 2,587 por 10 y me quedo corto. A la menos 1 gramo. ¿Sí? ¿De dónde sale el orden de magnitud? Otra forma de encontrar el orden de magnitud es ver la potencia de 10 que acompaña a mi cantidad cuando está expresada en notación científica. ¿Sí? En este caso, fíjense, la potencia de 10 es 10 a la menos 1. Para usar eso, lo que yo tengo que hacer es revisar la potencia de 10 y ver el dígito entero. Si el dígito entero es más chico que 5, entonces el orden de magnitud es esto que está acá. Si vale 5, 6, 7, 8, 9, a esta potencia de 10 le tengo que sumar 1. Es como que redondeo hacia arriba. Entonces mi orden de magnitud es 10 a la menos 1 gramo. Que tiene mucho sentido. 0,2587 está más cerca de 0,1 que de 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Hagamos un hito más. Uno complicado, hagamos este último. Bueno, ¿qué estoy midiendo aquí? Esta cosa. Decibelios. ¿Y eso qué mide? Buen punto. ¿Qué puede medir? Nos quedemos con que es una medida de intensidad de onda sonora. ¿Sí? El Bell es un submúltiplo de una cierta potencia expresada en vatios. ¿Sí? Un Bell es una cantidad grande, entonces en el contexto se usan los decibeles, décimas partes, ¿sí?, de un Bell. Entonces aquí tengo esta cantidad expresada, 1 por 10 a la menos 2 decibel. Ya que estamos, ¿cuántas cifras significativas tiene esta cantidad? Bueno, 1. ¿Por qué? Habíamos dicho que las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas, entonces todo esto no va, y me queda este solo. ¿Sí? ¿Cuánto es el orden de magnitud de esta cantidad? Habría que pensarlo. 1 por 10 a la menos 2, ¿sí?, lo calculemos. 10 a la menos 2 es 1 dividido 100. 1 sobre 100 es lo mismo que 0,01. ¿Sí? Lo estoy haciendo pasito a pasito porque después ya lo vamos a hacer razonando así directamente. ¿Sí? Multiplico por 1 y me da 0,01. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la potencia de 10 que está más cerca? Claramente es 0,01, 10 a la menos 2. ¿Sí? El orden de magnitud entonces es 10 a la menos 2. Bueno, pero calculemos, dejemos este número expresado en notación científica. ¿Cómo sería la expresión de esta cantidad de notación científica? Ya está en notación científica. ¿Por qué? Porque tiene un solo dígito en la parte entera. No importa, justo este no tiene coma decimal, pero ya tengo un solo dígito en la parte entera y tengo una potencia de 10. Entonces en notación científica esto va a ser 1 por 10 a la menos 2 decibel. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá estamos? Una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para tomar cifras significativas para realizar un cálculo? Bueno, en el fondo son dos criterios con una variación que te da como un tercero. El primero, ceros en la parte entera no son cifras significativas. ¿Sí? Segundo criterio, ceros decimales no son cifras significativas hasta que encontramos un dígito distinto de cero. ¿Sí? Los ceros de la parte decimal tampoco son significativos hasta que encontramos un número distinto de cero. Cuando encontré un número distinto de cero, ya la cosa cambia. ¿Sí?
El tercer criterio es que las potencias de 10, ya sea 10, 100, 1000, lo que sea, potencias de 10 positivas, son cifras significativas. ¿Sí? Por ejemplo, ya que estoy, lo escribo acá. Si yo tengo 10 metros, esto tiene un dígito significativo, otro más. Esto tiene dos cifras significativas. ¿Sí? 100 metros tiene 3 cifras significativas. ¿Sí? Sin embargo, estas potencias se pueden escribir en notación científica y la potencia de 10 deja de ser significativa. Por ejemplo, el 100 lo puedo poner como 1 por 10 a la 2, en cuyo caso lo podría expresar como una cantidad con una sola cifra significativa. Cuando vamos a la práctica, vamos a ver casos de aplicación. ¿Sí? Y son nada más que esas reglas. Y si por ejemplo pongo ejemplo un número irracional, y bueno, a ver, sería difícil. Los números irracionales son un concepto matemático. En la física, si bien existen, vos fíjate que la definición de un número irracional es un número con infinita cantidad de decimales. ¿Sí? Si es un resultado, si como resultado de un proceso de medición te da una cantidad irracional, en realidad va a estar truncado antes porque va a depender de la resolución de tu instrumento de medición. ¿Sí? Supongamos que yo mido algo y tengo un termómetro, ¿sí? Que mide de muy buena calidad con 4 decimales. ¿Sí? Va a ser hasta la resolución de ese instrumento. ¿Sí? Ahora bien, si el primer dígito es distinto de 0, ese ya vuelve a todo lo que sigue significativo. Esa es la regla global. Si el primer dígito de mi valor medido es 0, ese no es significativo, y los que sigan no van a ser significativos siempre y cuando sean ceros. ¿Sí? Veamos, voy a hacer otro ejemplito acá. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente: esta cantidad tiene el primer dígito, el de la parte entera, es 0, no cuenta como cifra significativa. El que sigue es distinto de 0, así que este ya es significativo, y cuando vos encontrás un dígito significativo, ese ya levanta y hace que todo lo que siga sea significativo. Entonces este también es significativo y este también. ¿Sí? Distinto sería el caso, o lo pensemos por otro lado. Esta cantidad también tiene 3 cifras significativas. Este primer dígito no es significativo, este que es distinto de 0 sí, y hace que esto también sea significativo. ¿Sí? Entonces, en realidad, de todas las reglas, de las 3, la más importante es esa. 0 en la parte entera no son significativos, 0 decimales tampoco, hasta que encontrás un dígito distinto de 0. ¿Sí? Que ese ya es significativo y hace que lo que siga sea significativo. ¿Bien? Bueno, ahora entra la parte interesante. ¿A dónde aparecen los errores de medición en todo esto? Como le había dicho hace un rato, la idea de error de medición en realidad se refiere a la incerteza, a tener un valor medido y a tener alguna idea de qué tan bien está medido ese valor. ¿Sí? Entonces, acá hay una cosa que es conceptualmente importantísima. Lo van a ir viendo varias veces los que estudian licenciatura en física a lo largo de su carrera. Lo van a ver con distintas formulaciones, en distintos contextos, porque es una idea que es muy fuerte. ¿Sí? La incerteza es una parte del proceso de medición. No es posible medir sin incerteza. ¿Sí? No hay forma de hacer una medición física sin error. El error se puede reducir mejorando el proceso de medición, pero nunca va a ser cero. ¿Sí? Entonces, primer moraleja: así como obtengo un valor medido, tengo asociado a ese proceso de medición una cierta incerteza, un cierto error, que es una parte indivisible y tan necesaria como el valor medido, porque me permite estimar la validez de mi medición. ¿Sí?
Una medición que tenga un error grande va a mostrar una dispersión mayor que una medición de error pequeño. ¿Bien? ¿Estamos con eso? Perfecto. Entonces, habíamos dicho hace un rato, cuando medimos, interactúan varias cosas. ¿Sí? Interactúa el objeto, la persona que mide, el instrumento, el sistema de unidades. ¿Sí? Y como resultado de esa interacción yo saco también varias cosas. Saco un resultado numérico, ¿sí? La unidad que define la magnitud que yo mido, y una estimación de la incerteza. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo saco la regla de mi cartuchera y de vuelta quiero medir el ancho del celular. ¿Sí? Entonces, tengo un resultado numérico. Me fijo con la regla, plop, 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 hasta que termine el celular, me da 13,6. El resultado numérico es puramente ese número, ¿sí? 13,6. La unidad define la magnitud que estoy midiendo, en este caso, centímetros. Ahí estoy definiendo que esa medida es una longitud y no es un tiempo o no es una carga eléctrica. ¿Sí? ¿Y dónde está la estimación de la incerteza en el caso de la medición con la regla? Si ustedes se fijan bien en su regla, esa regla tiene una graduación. El primer centímetro está dividido en 10 divisiones más chicas. ¿Cuánto vale una de esas divisiones? Es una regla milimetral. ¿Sí? Entonces, ese centímetro está dividido en 10 divisiones, cada una de esas divisiones equivale a 1 milímetro. ¿Sí? ¿Cuánto es lo más chico que puede medir mi regla? Es partir del 0 y llegar a la primera división de esa escala, o sea, 1 milímetro. Si yo quiero agarrar una hoja, ponerla de canto, intentar medir el espesor de la hoja con la regla, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Mi regla tiene un 0, el siguiente valor es 1 milímetro y el espesor de la hoja cae por el medio, no sé dónde. ¿Me entienden? Entonces, esa regla milimetrada no me serviría para hacer esa medición. ¿Sí? Porque la resolución de mi instrumento es de 1 milímetro. ¿Sí? ¿Dónde está la estimación de esa incerteza? Una forma fácil de dar la estimación es acordarse de que el mínimo valor que puede medir esa regla equivale a la mínima división de esa escala, o sea, a 1 milímetro. De ahí sacamos una primera estimación de la incerteza. Entonces, nosotros vamos a medir con nuestra regla, vamos a obtener un valor medido y vamos a dar una estimación. Podemos decir, sí, mira, el ancho del celular vale 13,6 centímetros, más o menos 0,1 centímetro, porque la graduación de mi regla es 0,1 centímetro. ¿Qué quiere decir eso? Yo medí 13,6, pero como la resolución de mi instrumento es 0,1, capaz que el ancho vale 13,5 o capaz que vale 13,7. Está en algún lado dentro de ese intervalo. ¿Sí? Entonces tenemos esto. ¿Sí? Si lo representamos en la recta real, podemos representar un segmento que está centrado en algo que nosotros llamamos valor medido o mejor valor. ¿Sí? El resultado ese que yo obtuve al ocupar el instrumento. ¿Sí? Y este intervalo tiene un extremo derecho que tiene como límite o como borde valor medido más la medición de la incerteza, más la estimación de la incerteza o del error. ¿Sí? Y como extremo izquierdo, el valor medido menos esa estimación de la incerteza. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que yo tengo mi valor medido y si solo me quedo con el valor medido estoy perdiendo una parte importante de la información, que es la estimación de esa incerteza. ¿Sí? En algún lugar dentro de este intervalo se encuentra el verdadero valor de esa cosa que yo medí. ¿Sí? Yo no sé dónde está. Está en algún lugar dentro de este intervalo. ¿Por qué no sé? Acuérdense ustedes, si esta es una recta real, hay una propiedad de la recta real que me dice que entre dos puntos siempre hay un tercero. ¿Sí?
Entonces, eso define la continuidad de la recta real, que me garantiza que tiene infinitos puntos. Entonces, si mi resultado numérico es este punto, y mi error me da esta amplitud, yo tengo infinitos puntos acá adentro. Yo sé que alguno de esos puntos es el verdadero valor de esos numeritos, pero no sé cuál. Lo que sí sé es que la incerteza de esta medición queda acotada por ese intervalo. Si yo puedo mejorar la medición, ya sea cambiando de instrumento o midiendo mejor, podría acotar el intervalo. Entonces tendría una incerteza menor, pero siempre voy a tener infinitos puntos, ¿sí? O sea que yo nunca voy a conocer realmente el verdadero valor de esa cosa que estoy midiendo. Tengo un mejor valor o valor medido y una estimación de la incerteza de esa medición. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, primer concepto importante en física, primer día. No hay mediciones absolutas. Toda medición lleva asociado una incerteza. En reglas generales, hay muchas cosas que uno piensa absoluto hasta que empieza a estudiar física y se da cuenta que no son tan así. Bueno, pensemos un poquito en algunas características de los instrumentos. Acá hay algunas definiciones. Rango y alcance. ¿Para qué sirve eso? Para encontrar el mínimo y el máximo de un instrumento. Yo tengo mi regla de los chinos, una regla de 20 centímetros. ¿Cuál es el rango de esa regla? Es el intervalo entre la mínima división y la máxima división, ¿sí? Entre 0 y 20, entonces el rango de esta regla va a ser de 0 a 20 centímetros. ¿Para qué me sirve el rango? Yo no podría, por ejemplo, con esa regla medir el ancho del pizarrón, ¿sí? O no de forma directa, necesitaría hacer sucesivas mediciones, porque esa cantidad que quiero medir cae fuera del rango, ¿sí? ¿Cuál es el alcance? El máximo valor que puede medir un instrumento, ¿sí? En el caso de la regla, 20 centímetros. ¿Bien? Esto es importantísimo, sobre todo en el caso de los instrumentos electrónicos. Alguno que haya estudiado electrónico, que lo tenga de hobby, le puede haber pasado de quemar una fase de un multímetro por medir mal, ¿sí? Bueno, pasa en las mejores familias, hay que tener en cuenta el rango, ¿sí? Si yo tengo un rango limitado y voy a medir una magnitud física que está fuera del rango, puedo romper el instrumento, ¿sí? Entonces es una cosa importante a tener en cuenta cuando uno va a medir por primera vez con un instrumento nuevo, conocer el rango, ¿ok? ¿Qué pasa con los instrumentos digitales? Estas definiciones, que son puramente analógicas, tienen su correlato digital. Entonces se habla de la resolución y la precisión del instrumento, lo que se conoce como accuracy. Y hay una forma de encontrar el error de los instrumentos digitales, ¿sí? Normalmente, un buen instrumento digital tiene esa información en el manual, ¿sí? El error de resolución y la precisión. Entonces, supongamos que yo quiero medir una cierta cantidad X, con lo que llamamos una medición directa, o sea, aplicar el instrumento y encontrar la medición, ¿sí? Saco el valor medido y lo llamo X con una rayita encima, ¿sí? Esto se llama valor medido. Me gustaría encontrar el error de esa medición, ¿sí? Bueno, ¿cómo encuentro ese error? A eso vamos. Acá. Hay 4 fuentes que intervienen en el proceso de medición, 4 fuentes de error. Entonces, el error de mi medida tiene que ser una bolsita en la cual entren esas 4 fuentes de error, ¿sí? Por ejemplo, hay una, la que está puesta aquí en naranja, que ustedes no ven nada, que es una pena. Esto está en PDF, y en el video lo van a ver bien, voy a intentar hacer zoom. Acá, ¿sí? No ayuda nada el proyector, pero bueno.
La primera de esas 4 fuentes de error tiene que ver con el error de apreciación. El error de apreciación es básicamente el error asociado a la escala del instrumento. ¿Cómo calculamos el error de apreciación? Es la mínima división de la escala del instrumento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una fuente de error que tiene que ver con la resolución del instrumento, o sea, con su escala. ¿Cómo llamo a esa fuente de error? Error de apreciación. ¿Cómo la calculo? El error de apreciación va a ser el mínimo valor que pueda medir mi instrumento. En el caso de una regla milimetrada, va a ser 1 milímetro, la mínima división. En el caso de las balanzas que teníamos hace un rato, para la primera balanza va a ser 1 gramo, porque esa balanza solo mide de 1 en 1. ¿Me entienden? Entonces, la mínima cantidad que puede medir mi instrumento, la mínima división de la escala. De las 4 fuentes de error, esta es la más importante porque es la que siempre vamos a considerar. ¿Por qué? Todo instrumento físico va a tener una escala, y si no, no puedo sacar un resultado numérico. Entonces, siempre que midamos, vamos a tener sí o sí esta fuente de error, el error de apreciación. De vuelta, ¿cómo lo calculo? Lo más chiquito que pueda medir mi instrumento, eso es lo que vale el error de apreciación. ¿Sí? Hay otra fuente de error, el error de exactitud. El error de exactitud tiene que ver con la exactitud del instrumento, que no es lo mismo que la escala. ¿Sí? ¿Por qué? La exactitud viene dada por el proceso de calibración de ese instrumento. ¿Sí? Yo puedo tener una regla milimetrada, como la regla de los chinos, pero de una mejor exactitud, construida contra un patrón que le tenga más confianza como referencia. ¿Sí? Puede ser entonces una regla que tenga un error de exactitud menor, pese a tener el mismo error de apreciación. ¿Me entienden? En los instrumentos buenos, la exactitud viene dada en el manual. Entonces, usualmente es información que uno tiene en el manual. Si no la tengo, supongamos con la regla del chino, la regla que tengo en la cartuchera. Si yo voy y compro la regla, no le voy a pedir un manual al chino porque me mata. ¿Sí? Entonces no tengo error de exactitud. ¿Qué valor le pongo? Como no sé cuánto vale, le tengo que poner un 0. Pero no porque no exista, sino porque no sé qué valor ponerle. ¿Me entienden? Recuerden que yo le dije que el error de la medición es una cantidad en la que entran 4 factores. Si alguno de esos 4 factores no sé cuánto vale, le pongo un 0, pero no porque no sume, sino porque no sé qué número ponerle. Entonces, para no inventar, no me queda otra que ponerle 0. ¿Bien? El tercero, el que está puesto aquí en celeste, es el error de interacción. El error de interacción es el error que se produce entre la interacción, entre el operario que mide, el instrumento y el objeto que yo voy a medir, o el sistema físico que estoy midiendo. ¿Sí? En todo eso hay una interacción y asociado a esa interacción hay un error. La forma más sencilla de pensarlo es la siguiente. Supongamos que vamos a medir tiempo con un cronómetro. El cronómetro puede medir hasta un cronómetro normal, digamos, décima, centésima, milésima de segundo. Un cronómetro puede medir hasta la milésima de segundo. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo quiero medir la largada de una carrera. ¿Sí? Entonces tengo la información sonora del pitido y tengo la información visual de cuando el semáforo pasa de luz roja a luz verde. ¿Sí? Yo registro el evento del cambio de luz roja a luz verde y registro el pitido y aprieto para la largada. Desde que yo recibo esa información y la proceso y le doy al dedo a la orden de dar la largada, se produce una interacción. Esa interacción tiene estimado un tiempo medio de respuesta de un humano normal, ¿sí? En el caso de un adulto
que esté bien alimentado y con la suficiente cantidad de horas de sueño suele ser de 0.2 segundos, o sea, 2 décimas de segundo. ¿Sí? Los pilotos de Fórmula 1 y los jugadores profesionales tienen un tiempo de reacción menor, ¿sí? Puede ser de 1/10 de segundo, mucho más rápido que el de un humano normal. Una persona que no está bien alimentada o que está durmiendo poco ve reducido su tiempo de reacción en 0.3 a 0.4 segundos. Alguien que está ebrio disminuye su tiempo de reacción de 0.3 a 0.7 segundos. Son cantidades que dependen de cómo esté la persona. ¿Sí? ¿Pero qué quiero decir con esto? Independientemente de la largada del evento, yo tengo que procesar y agregarle la fuente de error producida por la interacción del humano con ese evento que yo estoy largando. ¿Sí? Entonces, si bien el error de interacción es una de las 4 fuentes de error que vamos a considerar siempre, hay algunos casos en los cuales no le vamos a poder dar un valor. ¿Sí? De vuelta, no porque no exista, sino porque no podemos darle un valor numérico. Entonces en esos casos le ponemos un 0. ¿Cuándo nos va a importar? Sobre todo cuando midamos tiempo. ¿Sí? Tengan en la cabeza el tiempo medio de respuesta de un ser humano de 0,2 segundos. ¿Bien? Por otro lado está el error de definición, que tiene que ver con la definición del objeto. ¿Sí? Esto parece un trabalengua, ¿no? Porque uno dice, pero si mi objeto está bien definido. Bueno, puede ser que no. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una hoja de carpeta y quiero medir el ancho de la hoja. Entonces agarro una regla y la aplico aquí y digo, perfecto, tengo mi medición del ancho con su incerteza. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si mi hoja tiene esta forma? Porque alguien le sacó un pedazo. ¿Cómo mido el ancho de la hoja? Mido aquí, saco la media entre los dos, mido acá. Ahí tengo un problema con la definición de mi objeto. ¿Sí? Por otro lado, la otra forma de pensar el error de definición tiene que ver con el tamaño relativo de lo que yo estoy por medir respecto al instrumento. Supongamos, yo tengo un termómetro de bulbo de mercurio, de esos viejos que se usan para encontrar la fiebre. ¿Sí? Lo pongo debajo de la axila y mido mi temperatura corporal. ¿Sí? Ese termómetro funciona tomando energía del objeto físico que mide, llegando al equilibrio térmico. A partir de ese equilibrio térmico, la columna de mercurio se dilata hasta que muestra la medida. ¿Sí? Funciona muy bien con los humanos, para eso está diseñado. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la temperatura del agua que esté contenido en una tapita de gaseosa o dentro de un dedal con ese termómetro? La cantidad de agua es muy chiquita, entonces al colocar el termómetro, ¿sí?, ya voy a terminar cometiendo un error muy grande. ¿Sí? La definición de mi objeto es del mismo orden de magnitud que el instrumento que estoy utilizando para medir. Claramente ese termómetro no es la mejor idea para medir esa cantidad de agua. Necesitaría utilizar otro instrumento, ¿sí?, que tenga una definición distinta. ¿Lo entienden? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como resultado de la interacción de estas 4 fuentes de error, sale lo que nosotros llamamos el error mínimo, o la estimación más chica de incerteza, que por el día de hoy va a ser la única fuente de error que conozcamos. ¿Sí? Depende del error de apreciación, el error de exactitud, el error de interacción y el error de definición. De vuelta, de estas 4 fuentes, hay algunas que se van a hacer 0, pero hay otras que no. El error de apreciación existe siempre, porque está dado por la mínima división de la escala del instrumento. ¿Sí? Los otros errores pueden ser 0 porque yo no sé qué valor darle, pero si tengo un instrumento, ese instrumento tiene una escala y por lo tanto sí voy a tener error de apreciación. ¿Bien?
¿Estamos de acuerdo con eso? El error de definición tiene que ver con la definición del objeto, con la definición material, ¿sí? En el sentido de que supongamos, yo quiero medir la longitud del largo de la mesa. Agarro una regla milimetrada y la mido bien. Pero si me acerco con una lupa, veo que esto, que primero parecía que terminaba así, termina bordeado. Entonces, ¿a dónde mido? Ese es un problema de definición. Cuando vos te acercas mucho al objeto, las imperfecciones empiezan a importar. Entonces necesitas pararte y decir, no, mira, yo voy a medir acá y no en este otro punto. ¿Sí? Tiene que ver con el objeto y con su naturaleza. Y hay que tomar un criterio. ¿Sí? Lo mismo que el de la hoja. Ponele, alguien puede decir, no, mira, yo lo que voy a hacer es calcular una recta media y voy a calcular sobre esa recta cómo va variando en esta dirección y a partir de ahí voy a sacar el ancho. Hay que tomar algún tipo de criterio. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, nos quedan 2 minutitos más, avancemos un poquito. Bueno, ¿esto está medio claro o no? No les creo nada. Veamos un ejemplo muy sencillo y ya con esto nos vamos. Lo que estábamos diciendo recién. Tengo una mesa, pongo una regla milimetrada y mido. ¿Sí? No veo nada, pero si me acerco veo esto. Y si me acerco más, veo esto. Acá tengo un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo tomo mi medida? Acá tengo un 7, tengo un 8, 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Este es 7,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde termina la mesa? ¿Quién se anima a darme el valor de esta medición? ¿7,4? Bueno, no tenemos todavía. A ver. Y bueno, no puedo hacer más zoom, o sí puedo, a ver. Sí puedo hacer más zoom, miren. Fíjense el borde. Ahí tenemos un problema de definición. El borde de la mesa cae entre dos rayitas. ¿Cuál tomamos? Nosotros por convención vamos a tomar el inmediato anterior. O sea, sería 7,1, 2, 3, 4. ¿Sí? No sé qué unidades tiene esta regla, pero en base a esto yo, por convención diría, como mi objeto queda justo en medio de las dos divisiones, tengo que tomar la inmediata anterior. ¿Sí? 7,4. ¿Estamos? Una más y ya nos vamos. Acá. Bueno, no, hay un video para que vean cómo funciona el calibre. Provecho. De vuelta. Miren. ¿Cuánto vale el valor medido? A ver, veamos. ¿Esto es 1 o esto es 2? Entre 1 y 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. O sea, esto va a ser 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Entonces, esto mide mililitros. Mide mililitros. ¿Cuánto vale la apreciación de mi probeta? 0,2 mililitros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? La mínima división de la escala es 0,2. ¿Bien? No importa que el instrumento no arranque en 0. Este instrumento arranca en 1 su escala. No hay problema. ¿Cuánto vale el valor medido? 2,2, 4, 6, 8. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto vale este valor medido? 2,6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense que justo el borde del líquido cae en medio de las dos divisiones. Tomamos el inmediato anterior. El valor medido entonces vale 2,6 mililitros. ¿Cómo expresaríamos la medición? Si la única fuente de error es el error de apreciación, va a ser 2,6 más menos 0,2 mililitros. ¿Bien? Bueno, hasta ahí llegamos hoy. Miércoles
seguimos con lo que sigue en teoría. ¿Sí?